Damos, hermanos, muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Y mi corazón está muy animado porque hoy vamos a comenzar una serie expositiva de las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y cuando hablamos de esta carta, es una carta que usted la puede leer en 15 minutos. Usted lee los capítulos, los pocos capítulos que tienen. Pero a pesar de ser una carta tan breve, es una carta muy poderosa para nuestras vidas. No solo porque nos habla del bendito Evangelio de Jesucristo, sino porque nos da fuerzas en medio de las dificultades. Y así durante varios domingos estaremos predicando verso a verso de cada uno de estos textos, de todas las porciones de Filipenses. Así que les animo a que usted pueda estar estudiando esta carta. Si ya la ha estudiado en otras ocasiones, que la vuelva a estudiar, que la vuelva a leer, y ya vas a ver cada domingo sobre qué sección estaremos hablando para sacarle toda la bendición, ¿verdad? Todo el jugo posible a la palabra del Señor, siempre, por supuesto, descansando en el poder del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Así que abra ahí, por favor, esta carta a los Filipenses. Y cuando hablamos de esta carta, es muy importante que nosotros de manera general podamos entender algunas ideas principales acá. Cuando hablamos de la ciudad, porque a veces nosotros leemos una carta o leemos un libro de la Biblia y desconectamos quién escribió esa carta y a quién se la escribió y qué circunstancia vivían esas personas. Y cuando nosotros desconectamos eso, lo cierto es que nos vamos a perder de muchas cosas. Por ejemplo, déjame decirte que aunque dentro de unos domingos más adelante vamos a estar hablando sobre ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted se va a asombrar mucho, pero mucho, cuando leamos en contexto lo que Pablo le está diciendo a la iglesia sobre ese versículo. Aunque nosotros hacemos aplicaciones de que Dios nos da fuerza en todas las cosas, que es cierto, cuando Pablo está diciendo eso, él está pasando una situación específica que tiene que ver con la economía. Y como aún así, él en medio de esa situación, habla que Cristo es su sustento. Esta carta también contiene textos muy conocidos. Uno de ellos es el de la humillación de Jesucristo, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, ¿verdad?, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Pero cuando vemos cada uno de estos textos, yo quiero que usted pueda entender, en primer lugar, que hablando de la ciudad, vamos a tener algunas ideas muy importantes acá. Por ejemplo, la ciudad original, nombrada en honor al rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó arrebatándosela a los tracianos, era notoria tanto por su oro como por su agricultura. Es decir, que era una ciudad floreciente, era una ciudad que tenía dinero, era una ciudad próspera. Y en base a eso también se dice que su suelo era muy fértil. Cuando hablamos de una ciudad próspera, ¿quién no quiere vivir en una ciudad próspera? ¿Quién no quiere que su ciudad, que su tierra sea próspera? Bueno, los filipenses tenían eso, una ciudad próspera, una ciudad bendecida en esta parte material. En el año 31 a.C., Filipos, ¿verdad?, fue establecida como colonia romana con privilegios especiales de su ciudadanía. En otras palabras, los filipenses, cuando hablaban yo soy ciudadano romano y vivo en Filipo, una de las cosas que venía a su mente era el orgullo, ¿verdad? Ese etnocentrismo, es decir, que todo gira alrededor de lo que tú eres. Y no juzguemos a los filipenses, pues hoy las sociedades tienen eso. Dice, ¿de dónde tú eres? Yo soy español. Yo tengo ciudadanía española. Aleluya. Otro dice, no, yo soy ciudadano americano. Aleluya. Otro dice, bueno, soy ciudadano cubano, pero soy ciudadano cubano. Cuando nosotros hablamos de la ciudadanía, una de las cosas que tenían los filipenses es que ellos osaban de esa ciudadanía doble que tenían, porque tenían privilegios en cuanto a Roma, al ser colonia de ella. Por eso es que más adelante vamos a ver incluso que Pablo a esta persona le dice, recuerden que nuestra ciudadanía, algunos decían, ¿es la de los filipenses? Dice, no, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Por eso es que es una frase bien poderosa para estos creyentes. Otra de las cosas es que la ciudad de Filipo había una comunidad judía pequeña y no tenía sinagoga propia. Por esta razón preferían reunirse a la orilla del río. Cuando leemos Hechos 16, ahí vamos a encontrar cómo el contexto de los filipenses, ahí llega el Evangelio, por medio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, llega a este lugar, por medio de los apóstoles, de Pablo, ¿verdad?, y algunos colaboradores. Y lo cierto es
que era una ciudad, resumiendo, para tener en contexto, era una ciudad próspera, era una ciudad que evidentemente tenía elevados grados de idolatría, era una ciudad que tenía un orgullo, una arrogancia en cuanto a los privilegios de ciudadanos, pero aún así era una ciudad donde el Evangelio había llegado y había un grupo de creyentes que necesitaba también la palabra del Señor. Si hablamos entonces de la iglesia en este lugar, la primera iglesia que se fundó en Europa la organizó Pablo en Filipos. Es interesante que en toda Europa, usted puede ver en Europa hoy muchas iglesias, muchos creyentes diseminados por toda Europa, pero la primera congregación, la primera iglesia según se cree la de Filipos, como ya mencionamos en Hechos capítulo 16, en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Después que Pablo siguió hasta Tesalónica, los creyentes filipenses le enviaron una ayuda económica. Algo que vamos a encontrar con los filipenses es que ellos estaban muy identificados con el apóstol Pablo. Eran creyentes que no solo decían, voy a orar por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase? Hermano, voy a estar orando por ti. ¿Eso es malo? No, eso es una bendición. Los filipenses decían, estamos orando por ti, dinos en qué hay que ayudarte. Y recogían ofrendas entre ellos y le enviaban al apóstol Pablo, mostrándonos que esa gran verdad, que estoy orando por ti, pero dime también cómo puedo suplir tu mesa, cómo puedo suplir tu necesidad. No nos quedamos solo en palabras. Los filipenses tenían esto. Otra de las cosas que vemos en esta iglesia es que 5 años más tarde, durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó Filipos camino a Corinto y luego en su viaje de regreso. ¿Sabe que algunos historiadores dicen que esta es la iglesia que menos dolores de cabeza le dio a Pablo? Como les anunciaba, dentro de 2 meses aproximadamente, si Dios lo permite, debemos comenzar la serie de Primera a los Corintios. Y es increíble los dolores de cabeza que asumimos que Pablo tuvo en cuanto a esta iglesia. Cuando llegamos a Filipenses, nos vamos a dar cuenta que ahí no hay ninguna amonestación para estos creyentes, hay ánimo, hay consuelo, y te va a llamar mucho la atención. Así que cuando vemos autor y fecha, nadie duda que el autor de esta carta es el mismo apóstol Pablo. En el comentario de Lightfoot se presentan sólidos argumentos que proponen que la epístola fue escrita a fines del primer año de la llegada de Pablo a Roma y antes de las otras 3 cartas de la prisión, que se conocen como Colosenses, Tesalonicenses. Esto da una fecha probable alrededor del año 62 y se entiende que Pablo muere por allá por el 65. Esta es una de sus últimas cartas, no la última, pero una de las últimas cartas. Pero usted notó esto. ¿De dónde está escribiendo Pablo? Según se cree, desde una prisión. Miren, hermano, ¿ha escuchado usted la frase que alguien le dice, oye, ánimo, vamos, que todo va a salir bien? Y quizás a veces uno lo dice, pero alguno quizás pasa ese pensamiento ligero que dice, si tú estuvieras en mi situación, quizás lo vieras diferente. Escuché otra vez esa famosa frase que dice, no, es que de fuera todo el mundo nada bien. Qué interesante que cuando veamos el tema general de toda la carta, que no te voy a decir todavía, pero el tema general de toda la carta es tan maravilloso y lo está escribiendo Pablo desde una prisión a creyentes que no están en prisión, que están viviendo en una ciudad próspera. Y fíjense, escribir la carta desde una prisión, cuántas cosas no pudieran pasar por la mente de Pablo. Y es desde una prisión por causa del mismo evangelio, ¿verdad? La opinión casi universalmente aceptada designa a Pablo, como les decía, como el autor de la carta. Él mismo asienta su principio al principio de ella y utiliza a Timoteo como un testigo silencioso, que lo menciona también ahí. Así que si hablamos del propósito de la carta, ahora sí déjame mencionarte, mostrar a Cristo como el centro de nuestra vida. Oye bien esto. El propósito de la carta, cuando vemos todos sus capítulos y vemos los temas que va desarrollando, se puede resumir: mostrar a Cristo como el centro de nuestra vida. No es Pablo el centro de nuestra vida, no son los apóstoles el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida tiene un nombre y eso lo recalca bien fuerte Filipenses, que es mostrar a Cristo como el centro de nuestra vida y la máxima razón de nuestro gozo. No es lo mismo que usted lea Filipenses y usted se pierda el detalle de que Pablo está diciendo esto desde una prisión. ¿Se da cuenta la importancia que tiene entender el contexto, la ciudad y algunos de estos datos que son muy importantes?
Así que viendo este gran ejemplo, viendo esta forma resumida de qué propósito tiene la carta, yo te animo que durante estos domingos que el Señor nos permita, deben ser aproximadamente 8 domingos, si tú estás pasando por momentos difíciles, si tú ahora mismo estás pasando por pruebas, si hay enfermedades en la familia o en tu propia carne, si hay batallas que estás enfrentando en tu hogar o en el trabajo, si hay por algún momento sensaciones de que, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si hay sensaciones también o sentimientos también de que, Dios mío, ¿por qué esta prueba que estoy enfrentando hoy? Vamos a estar hablando, hermanos, y yo te diría que vamos a estar también disfrutando la bendita palabra del Señor, como el apóstol desde una prisión 2000 años atrás aproximadamente nos está diciendo Alex, nos está diciendo Alejandro, nos está diciendo Zenaida, nos está diciendo cada uno de nuestros nombres. Recuerda que Cristo es el centro de tu vida y tu máxima razón de gozo. Y bajo esa perspectiva, entonces hoy vamos a hablar del primer tema o el primer sermón, y lo he titulado así: riquezas espirituales detrás de un saludo. Leamos juntos, por favor. Capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 versículos nada más, un saludo peculiar, y esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Qué género literario estamos nosotros viendo en esta carta? Cuando hablamos de este género literario, hay varios géneros literarios. Entre ellos nosotros podemos ver lo que es un discurso, lo que es una narrativa o lo que es una poesía. Ejemplo, poesía, el Antiguo Testamento está lleno de ellas: cantares, proverbios. Una narrativa, podemos ver muchos de estos pasajes históricos como el libro de los Hechos, incluso en el Antiguo Testamento el libro de Josué, Jueces, casi todos ellos son libros históricos, libros de narrativa. Y el discurso, que es básicamente lo que vamos a estar viendo acá, es un discurso de contenido doctrinal constantemente, ¿verdad? No es una narración como en otros libros que vemos el pueblo del Señor entrando o saliendo del desierto. Este específicamente es el apóstol Pablo dando una serie de enseñanzas, de consejos, de advertencias, de ánimo a la iglesia 2000 años atrás, que siguen siendo de mucho provecho y mucha bendición 2000 años después, hoy, en nuestros días. Así que cuando vemos este saludo, las cartas evidentemente tienen esta estructura: una salutación o un saludo, un desarrollo o el cuerpo de la carta y una conclusión. Lo interesante es que hoy solo vamos a predicar del saludo. Que a veces nosotros leemos alguna de estas cartas, vemos el saludo, mira qué interesante, pero vamos rápido al contenido. Hoy solo nos vamos a detener en el saludo y les voy a animar todas las bendiciones espirituales que vamos a encontrar en estos 2 versículos solamente, para que una vez más sea reafirmada la idea cómo la palabra del Señor nos habla en cada uno de sus versos, en cada uno de sus textos. Y así lo hemos titulado, lo vuelvo a repetir: riquezas espirituales detrás de un saludo. Pero primero, ¿cuál es el saludo más característico en Pinar del Río? Cuando yo llegué aquí, yo escuché uno de ellos, vaya 2. Pero ¿cuál es el más característico? Que cuando usted lo vea, donde se meta, usted dice: ese es pinareño. Ve uno de esos saludos o de esas frases. Bueno, sí, alabado también es una frase, pero de esos saludos, bueno, hay varios. Hay varios, ¿verdad? Hay unos más, algunos me dicen: ¡qué bola! Esto se está grabando, ¿no? Pero sí, hay algunos que son así más jocosos, más populares, ¿verdad? Pero lo cierto es que mi suegro, que vive ya en una zona un poco más campo, ¿verdad? Ahí hay saludos característicos. A ver, Eli. ¡Eh! ¡Wow! Dice, bueno, está haciendo. Parece que eso se iba con el güey. ¡Wow! Y dice, ¡wow! Es como que se pega, Pero sí, hay saludos interesantísimos aquí. A veces hay uno de ellos como que es muy así como, este es muy expresivo, tienes que mirarme, pero es como que. Así, con la ceja no va con la cara.
Y ahí te digo una cantidad de cosas. ¿Cómo estás? Dime, de la familia, todo bien. Cuando vas por la casa, en orden. Pero hay algunos que cuando se van a los chiflidos, y tú dices, bueno, ¿quién está hablando? Pero no, pero se entiende, y lo más lindo es que nadie se ofende porque está en contexto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice eso? Que detrás de cada cultura, cada sociedad, hay un saludo característico. Ahora, cuando nosotros vemos este saludo del mismo apóstol Pablo, nos llama mucho la atención que él nos está dando varios elementos, y lo quiero dividir en tres partes para que puedan, o que podamos juntos comprender el propósito en esta primera etapa de la presentación, en este saludo, cómo Dios nos puede dar muchas bendiciones con un simple saludo. En primer lugar, una credencial digna de llevar. Miren cómo dice la parte 1a. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En estas pocas palabras vamos a desglosar un poco lo que está haciendo Pablo, lo que está mostrando Pablo a esa iglesia de Filipo. Primero se menciona a él, Pablo, y en segundo lugar a Timoteo. La pregunta es, todos entendemos bien claro que Pablo está escribiendo la carta. La pregunta es, ¿y por qué está mencionando a Timoteo? Hay dos explicaciones para eso que los teólogos han añadido, y muchos creen. Unos creen, bueno, porque Timoteo tenía una estrecha relación con el ministerio en Filipo, incluso lo vamos a ver en Hechos 16 y más adelante, que parece ser que Timoteo, al estar con Pablo en sus viajes misioneros, en algunos de ellos, está mostrando cierto vínculo con los creyentes de Filipo, y también cierto vínculo, evidentemente, con el ministerio de Pablo. Otros creen que Timoteo en algún momento puede ser que haya servido de copista. Recuerden que Pablo no siempre él mismo escribía sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 16 vemos que el mismo Tercio dice, yo Tercio que escribo la carta, Tercio la está escribiendo, evidentemente la está dictando Pablo. Debido a estas dos aclaraciones, uno cree, dice, bueno, o Timoteo la escribió o estaba relacionado con Pablo. Lo que es cierto es que cualquiera de las dos explicaciones es una actitud bien humilde del apóstol Pablo, porque siendo él el autor, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, siendo él el que está escribiendo esta carta, aún así decide mencionar a su hijo espiritual, aquel que él mismo ha traído en el Evangelio. Y eso a nosotros nos da un ánimo tremendo, hermano, porque Pablo, una de las cosas que entiende, que el ministerio no es de llaneros solitarios. En el ministerio necesitamos hermanos que nos ayuden. Hermano, no podemos, ¿te has dado cuenta que no podemos ejercer ningún ministerio sin personas a nuestro alrededor? Sin tener consiervos, sin tener hermanos. Por eso no es que en el Evangelio dice, bueno, yo soy el que hago esto y nadie más lo puede hacer y nadie más está preparado. Una de las cosas que nadie duda es que el apóstol Pablo, si se trata de teología, es posiblemente uno de los que más teología, de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Porque antes de conocer a Cristo era brillante, ya conociendo a Cristo escribió la mitad del Nuevo Testamento, que era revelación divina. Pero aún así él decide mencionar a Timoteo, mostrándonos a nosotros que, en primer lugar, la humildad del apóstol, donde él trabaja en equipo, donde hay otros que están alrededor suyo, y en segundo lugar, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, unos a otros para trabajar. Solo eso en Pablo y Timoteo. Pero mira ahora esta frase: siervos de Jesucristo. ¿Qué significa ese término para usted cuando escucha siervos de Jesucristo? Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años atrás, tú le preguntabas a un niño, ¿qué tú quieres ser? Casi todo niño te decía policía, bombero, albañil, ¿cuáles son los otros? Maestro, médico, ese me faltaba, médico. Ayer mi hija Esther estaba jugando y como ella ha visto en estos días que su papá lo ha tenido que inyectar y enfermera en la casa, esas cuestiones, ella empieza a ser la enfermera o de doctora, dice, y la mamá le dice, mami, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y dice ella, doctora. A mí me ha dado un dolor. Porque 20 años atrás eso era una gloria. Pero hoy tú dices, ay, mi vida, si los doctores hoy tú no sabes lo que están pasando y lo que están sufriendo. Pero aún así, cuando nosotros escuchamos el término la abogada, el abogado, el juez,
el doctor. Son términos que evidentemente, hermanos, aunque nosotros estamos viviendo una de las crisis más grandes, evidentemente son términos que tienen su reconocimiento y que tienen su valor. ¿Por qué razón? Porque son personas que han dedicado una gran parte de su vida a prepararse en un área para servir a los demás. Entonces, cuando hablamos de calificativos, cuando hablamos de términos, una cosa bien cierta, hermano, es que la sociedad hoy disfruta mucho de esos títulos. No estoy diciendo que todos, pero mucha gente disfruta de esos títulos. ¿Y dónde tú estudiaste? En la universidad tal. ¿Y de qué te graduaste? En no sé qué. ¿Y cuántos títulos tienes? Tengo todos colgados en mi pared. No estoy hablando de nadie específico, pero estoy diciendo que esto a veces la sociedad lo disfruta, eso de cuántos títulos o cuánto reconocimiento o cuántas cosas llego a alcanzar. Mire, si nosotros vamos a poner los títulos y los reconocimientos de Pablo, pasaríamos unos cuantos minutos hablando de todo su currículum, ¿verdad? De todo lo que él había alcanzado. Y ojo, porque usted sabe que jamás voy a estar en contra de prepararnos, tanto en lo profesional como por supuesto en lo cristiano, de prepararnos y estudiar y coger títulos, pero yo no soy lo que mis títulos dicen de mí. Un título a mí no me define. E incluso cuando nosotros los cristianos nos preparamos y pasamos cursos y todas esas cosas, no es para colgar títulos, es para acercarnos más al Señor. Cuando alguien tiene todos esos títulos, cuando la persona es humilde, puede ser que lo tenga en algún lado de la casa y estas cosas, pero cuando la persona es humilde no anda presumiendo de ellos. ¿Por qué razón? Porque no lo necesita. La gente va a ver su sabiduría. El apóstol Pablo, que tenía muchos de ellos, decide usar uno. ¿Cuál es? Siervos. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. La palabra que se usa ahí para siervos es doulos. Repite conmigo, doulos. Ese término doulos se traduce como esclavo. Te voy a repetir el versículo. Imagínate que el versículo se traduce literalmente y dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Así sonó para los filipenses. Claro que nuestra Reina Valera toma el término y trata de aliviarlo y quizás no ponerlo tan fuerte como lo que es. Pero lo cierto es que la Biblia es lo que es. Siervos tiene la misma connotación de esclavo, pero siervo hoy puede ser cualquiera. No, el que está sirviendo en tal lugar, el que está sirviendo en este lugar. Pero para el primer siglo, cuando Pablo menciona doulos de Jesucristo, lo que está diciendo es: puede que nosotros tengamos gran conocimiento, puede que nosotros hemos alcanzado muchas cosas delante de los hombres, pero simplemente somos esclavos de Jesucristo. Y cuando se habla del término esclavos de Jesucristo, vamos a ver en primer lugar lo que la Biblia, de una forma rápida y panorámica, lo que la Biblia nos enseña de ser un esclavo, ¿verdad? En primer lugar, característica de un esclavo, de un doulos en la Biblia. Llega a esa condición por tres maneras. Por obligación. Cuando vemos el pasaje de Deuteronomio, vemos que si alguien, la obligación y la necesidad y la culpabilidad, tenía que ver en primer lugar si alguien estaba en una guerra y era tomado preso, se podía convertir en esclavo. Si alguien tenía necesidad que no podía darle sustento a su familia, se podía vender a su hermano hebreo y trabajar para él por 7 años como esclavo. Y la culpabilidad es que si alguien era encontrado robando o cometiendo alguna fechoría y era tomado en el acto, tenía que entonces trabajar como esclavo por cierto tiempo. En todos los casos, para los hebreos, ese tiempo de esclavitud era de 7 años. Trabajaba 6 y al 7º año tenía que darle la libertad, porque la misma ley del Señor lo establecía así. Ahora, una de las cosas que vemos es que nadie era esclavo porque sí. Todos llegaban a esa condición, en la mayoría de los casos, contra su voluntad, o por ser cautivos, ¿verdad? O por tener una extrema necesidad y pobreza que no podía sustentarse, o por haber cometido algún delito. Cada una de estas personas llegaba a ser esclavo contra su voluntad. Y ojo, porque eso está encerrado en el término: soy esclavo de Jesucristo. Déjame decirlo de otra manera. Mi carne no quiere someterse al Evangelio de Cristo. Mi carne, esa parte en mí que es pecaminosa, no quiere estar voluntariamente haciendo las cosas que le agradan al Señor. Yo no sé si a ti te pasa, pero si somos simplemente sinceros y transparentes, podemos decir: pastor, es una batalla que hay también en mí.
Que mi carne no quiere obedecerle porque mi carne está corrompida. Ahora, la palabra nos dice de qué forma una persona llegada a esa condición. También se nos dice que el esclavo es comprado por un precio específico. Ahora, ¿cuál es el precio que nosotros le hemos costado al Señor? Según 1 Corintios 6:20, dice que por sangre hemos sido comprados. Y no cualquier sangre. La sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo. Entonces, ya por ahí vamos entendiendo que nuestra esclavitud no es una esclavitud barata, no es una esclavitud humana, sino que nuestra esclavitud, como la palabra del Señor nos dice, y es probable que ahora mismo yo esté diciendo esto, y alguien dice, ay pastor, no es mejor decir nuestro servicio, porque en nuestro contexto, en nuestra cultura, el término servicio o siervo es más bonito, pero no es el bíblico, o no es el más bíblico. Porque uno habla de esclavitud y por supuesto, no es que la Biblia esté alentando la esclavitud, no es que la Biblia esté diciendo sí, háganse muchos esclavos, sino que incluso nosotros vamos a ver un cambio del Antiguo Testamento de la esclavitud al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está legislado, pero incluso esa legislación era para cuidar al esclavo, para mantenerlo con un salario y al 7º año tenía que darle la libertad. Pero ese tiempo de esclavitud era con un salario para que esa persona pudiera tener sustento e incluso él y los suyos. Pero lo cierto de esto es que ya en el Nuevo Testamento, incluso cuando leemos Filemón, vamos a darnos cuenta que es Pablo escribiéndole a un esclavo que se ha escapado. Y si nosotros nos damos cuenta de lo que Pablo está diciendo ahí, mira, está animando a que el dueño o aquel que era el creyente en la casa que se lo había escapado, este esclavo lo recibiera como un hijo, como un hermano. Evidentemente, hermanos, cuando nosotros hablamos de la esclavitud o del término esclavo, no es la esclavitud de los hombres tiránica, no es la esclavitud de los hombres que es opresiva, sino que es una esclavitud evidentemente por amor. Porque nadie me está obligando a que yo siga al Señor Jesucristo. Si lo hago, es porque su gracia me ha alcanzado y no quiero salir de ella. ¿Verdad? Es comprado por un precio específico, vive para servir y agradar a su amo. Recuerda lo que Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores porque amará a uno o aborrecerá al otro. Y una de las cosas que vemos incluida en esta idea es que el esclavo vive para agradar a su dueño. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Por qué mucha gente rechaza hoy el Evangelio? Una de las cosas en su pecado es que la gente no quiere un amo. La gente quiere ser su propio dueño, su propio amo. La gente dice: yo no quiero que alguien me diga cómo tengo que vivir, yo quiero vivir como a mí me dé el deseo. Y así encontramos mucha gente hoy rebelde porque simplemente no quiere cambiar de dueño. Son esclavos del pecado, como dice Romano, dice: habiendo sido libertados del pecado, ahora soy siervo de Jesucristo. Pero hemos aprendido en esta mañana que cuando usted se encuentra esa palabra siervo en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que está diciendo literalmente? Esclavo. Dice: siendo esclavos del pecado, ahora hemos sido hechos por el Señor esclavos de Jesucristo. Un amo diferente con un trato evidentemente muy diferente. Y fíjense cómo también podemos ver de la esclavitud que el esclavo evidentemente no es un dueño, sino ¿qué cosa es? Un administrador. ¿Por qué yo tengo que cuidar mi cuerpo? ¿Por qué yo tengo que cuidar mi vida? ¿Por qué yo tengo que cuidar mi familia? Porque no soy el dueño de eso. Soy el administrador, el dueño de todas las cosas. Es nuestro Dios. Y fíjense cómo la palabra en 1 Corintios se nos está diciendo que somos administradores de la gracia de Dios. Y dice: y es necesario que cada uno sea hallado fiel. Es muy interesante la idea que nosotros encontramos en esto de que el esclavo no es dueño, sino administrador. Y es que la Biblia nos menciona, en los evangelios se nos mencionan dos tipos de esclavos inútiles. ¿Recuerdan? Mateo y Lucas menciona el término siervo inútil. Pero hay un siervo inútil que es al que el Señor le dio algo, su dueño le dio algo para que lo invirtiera, se fue, regresó y este no hizo nada. Es inútil porque no puso a producir aquellos talentos que Dios le había dado. Pero hay otro siervo inútil que habla de los evangelios, que es muy contrario a este, que es el siervo que su Señor venía y preparó todo, preparó la mesa, preparó todo y hizo todas las cosas. Y cuando terminó, no dijo: wow, mira todo lo que he hecho, sino que dice: hice lo que me tocaba. Porque siervo inútil eres cuando has hecho todo lo que tenías que hacer.
Es como que usted está en el trabajo y le mandan a hacer 100 papeles determinados sobre un área específica. Usted hizo los 100 papeles y dice, wow, lo hice. No, eso es lo que tiene que hacer. Esa es la idea de un siervo inútil. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de siervos somos nosotros? ¿Del inútil que no hace nada, de Mateo? ¿O el inútil de Lucas, que es el que hizo todo para su Señor y aún así dice, Señor, gracias, porque no es para mi gloria, es para tu gloria? Por último lugar, rescatando una idea de la esclavitud en la Biblia, es que el esclavo puede que alcance la libertad o no. Y usted dice, ¿cómo, pastor? Si hasta ahora mismo usted ha dicho que al 7º año se le daba la libertad. Sí, pero quiero llevarles un momento a Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 15, si pueden encontrarlo ahí conmigo. Deuteronomio 15, dice así, versos 16 y 17. Voy a voy a leerlo desde antes, donde dice el verso 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviera servido 6 años, al 7º año lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. La abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu herd y de tu lagar. Le darás todo aquello en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Algo interesante. Déjame déjame ilustrarlo. Yo por alguna razón, de estas que mencionábamos antes, era esclavo de una familia. Al 7º año usted estaba obligado a darme la libertad. Y no solo la libertad con las manos vacías, sino que por el texto me estaba obligado a darme la libertad con beneficios. Yo me podía ir, pero este texto dice, pero ¿y si él no quiere irse? ¿Por qué razón? Por 2 razones específicamente. ¿Cuáles son las 2 razones? Porque te ama a ti y a tu casa, y segundo, porque le va bien contigo. Entonces llegaba el 7º año y como que Yasmán me miraba y decía, bueno, ya tengo que, por la ley, tengo que darte la libertad. Yo decía, no, yo no me quiero ir de aquí, compadre. A mí me va tan bien contigo. De hecho, yo te amo a ti, amo tu casa, y yo prefiero ser esclavo tuyo que ser un liberto y seguir como antes yo estaba. Pero eso no se quedaba solo en palabras. Dice Deuteronomio, que entonces tenía que tomar al esclavo, tenía que ponerlo cerca de los dinteles, ¿verdad? Y con una lesna iba a horadar su oreja, iba a hacerle una marca. E interesantemente es una marca de sangre, donde había derramamiento de sangre. Y cualquier persona que mirara el día de mañana por ahí dice, dale, ya pasaron los 7 años, vamos a Yambani para ver por qué él no ha cumplido con la palabra del Señor. Pero si alguien simplemente veía la marca y decía, no, es que tú has dejado de ser un esclavo por esos 6 años, por alguna razón que estaba ajena a tu voluntad, y ahora tú quieres ser un esclavo por voluntad propia, es decir, por amor, porque amas esa casa, porque te va bien en esa casa. Hermanos, a mí me encanta esta idea, porque el Señor un día llegó a mi vida. El Señor un día vio todo lo que yo era, que no servía, que era un pecador perdido de este mundo, y decidió salvarme. Decidió mostrarme su gracia, su amor. ¿Y cuántas veces no han venido desilusiones, batallas, desesperanza en nuestra vida? ¿Cuántas veces quizás a alguien no le ha pasado, ya basta ya, qué tanta cosa, Señor, no puedo más? Quizás a alguno le ha pasado por su mente irse al mundo, pero justo ahí, esta idea de la esclavitud de Deuteronomio, yo creo que tiene un paralelo en nuestras vidas hoy, donde decimos, Señor, pero te amo a ti, amo tu casa, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a ir que pueda vivir sin ti? Hermanos, solo en este mundo hay 2 dueños. Y por dueño me refiero a o esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo. Porque el dueño del universo solo es Jesucristo. Pero en esta etapa, en este tiempo, en esta vida que es temporal, el príncipe de este mundo, y ojo, porque la Biblia dice el príncipe,
porque el Rey de Reyes está en su trono y reina sobre su pueblo. Pero el príncipe sigue dominando mucha gente, sigue cautivando mucha gente, pero escúchame, el príncipe, con todos aquellos que deciden no someterse al amo del universo, sino seguir sometidos al príncipe de este mundo, serán lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Te das cuenta que con Cristo siempre vamos a ganar? ¿Te das cuenta que con Jesucristo, incluso en el dolor, vamos a ganar? ¿Te das cuenta que cuando Pablo está literalmente siendo un esclavo? Porque está en cadenas, está en una prisión, y justo de esa prisión él no dice esclavo en Roma, o esclavo de los romanos, o esclavo del imperio, dice esclavo de Jesucristo. Cuán terrible puede ser hoy nuestra situación. Es dolorosa, es triste, es desesperante la situación que estamos viviendo hoy en la nación. Pero nuestro dueño es Jesucristo. El amo de mi vida es Jesucristo. El amo de mi familia es Jesucristo. Y el dueño de la iglesia sigue siendo Jesucristo. Eso es lo que nos da paz a nosotros. Cuando un hombre preso le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, y nos lo dicen esta mañana a nosotros, siervos de Jesucristo. Así que después de ver este hermoso calificativo, esta credencial de siervos no es para todos, es solo para aquellos que han sido salvados por Jesucristo. Si tú has sido salvado por Jesucristo, tienes la credencial más hermosa del mundo: ser un esclavo de Cristo, donde es tu amo el que da las órdenes, donde es tu amo el que también te cuida, el que también te protege, el que también te guía. Esa es la cuestión de un esclavo, que no tenía que preocuparse, no tenía que preocuparse por los tesoros de la casa, en cómo venderlos o darlos, sino en cómo administrarlos y hacerlo fiel. Hermanos, seamos fieles en todo lo que Dios nos ha dado en nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestra familia, en nuestro servicio. Seamos fieles, porque no somos los dueños, somos los que vamos a dar cuenta por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, viendo esta hermosa credencial, nosotros podemos decir: ¿cómo ves esta credencial en tu vida? ¿Como una ignominia, es decir, como una ofensa de ser un esclavo de Cristo, o como un privilegio? Yo lo veo como un privilegio, de que Él es mi amo y yo no soy dueño, yo soy simplemente su hijo. ¿Alguien dice amén a eso? Veamos entonces en segundo lugar, después de ver Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, veamos entonces la segunda parte, y es una posición digna de tener. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Cuando Pablo está diciendo aquí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, vamos por parte. A todos los santos, ¿quiénes son? Evidentemente los que se visten de blanco y pagan un dineral, ¿no es verdad? Bueno, el mundo hoy ha cambiado mucho los significados. Para el mundo hoy, ¿te estás haciendo santo? Es triste, ¿verdad? Pero un mundo que está ciego por el pecado vive estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, dice a todos los santos. La palabra santos en griego es hagios, es decir, a todos los que han sido separados, consagrados. Hay dos ideas básicas en el término santo o santificar. Santo, o el verbo santificar, es cuando entre muchas cucharas tú coges una y la vas a coger solo para cosas específicas y especiales. Las demás las coges para cualquier cosa, para la comida, para esto, para no sé qué. Pero hay una que tú la tienes, en primer lugar, separada de la multitud. Y en segundo lugar, consagrada para algo especial. Eso, hermanos, es la idea de santidad, o la idea de ser santo. Que tú te diferencias de todo el mundo que no tiene a Cristo. Y en segundo lugar, que tú estás para servir al mundo por amor a Cristo. Qué interesante. Porque la santidad de los monjes en el Tíbet, o los tibetanos, lo que hacen es que se separan del mundo, pero se quedan sin relación con el mundo. La santidad nuestra es que nos separamos del pecado del mundo, de las acciones pecaminosas del mundo, pero seguimos en medio de este mundo, en medio de los creyentes, mostrándole a aquel
te puede salvar. Dice a todos los santos, es decir, a todos aquellos que han sido santificados. La idea del apóstol Pablo, si buscamos después en otra de sus cartas, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos santos posicionalmente. ¿Qué significa posicionalmente? Una vez Cristo viene a nuestras vidas, hemos sido separados del mundo y hemos sido consagrados para Dios. Y esa santidad, que es posicional, es decir, que es inmediata en el momento de nuestra conversión, ahora se puede ver también en una segunda área, una segunda esfera, y es la santidad progresiva. ¿Cuál es la santidad progresiva? Aquello que dice 1 de Pedro 1, 15 en adelante. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mi amado hermano, la idea que está diciendo acá el apóstol, a todos los santos, él lo aclara: en Cristo Jesús. Hermanos, qué maravilloso saber que cuando Dios me mira a través de su Hijo. Hermanos, si Dios no mirara nuestras vidas a través de Jesucristo, su ira nos hubiese consumido hacía mucho rato. Por eso fíjense cómo dice a todos los santos. Esa santidad posicional que tenemos en Cristo en el momento de la conversión es una santidad progresiva donde tenemos que crecer. Es lo que la Biblia define como el cristiano carnal o el que es niño en Jesucristo y el cristiano maduro. Nadie se convierte siendo un cristiano maduro. Todos necesitamos crecer y todos necesitamos madurar. Lo triste es cuando llevamos años en la iglesia y seguimos siendo carnales. Eso es doloroso. Ahora fíjense cómo Pablo habla de este calificativo hermoso para los creyentes y le dice a todos los santos. En Cristo Jesús. No hay otra forma, hermanos. No hay otra vía, no hay otro camino de vivir agradando a Dios que no sea por medio de Jesucristo. Todo en nuestra vida se trata de Jesucristo. ¿Recuerda cuál es el tema central de la carta? Mostrar a Cristo como el centro de nuestras vidas y como la máxima razón de nuestro gozo. Muchas veces la gente quiere el gozo o los beneficios, pero la gente no quiere la relación estrecha con Cristo. La gente dice: ¿a quién no le gusta tener salud? ¿A quién no le gusta que las cosas le vayan bien? ¿A quién no le gusta prosperar? Pero cuando se habla de todas esas cosas, del vestido, de la ropa, de la comida, el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, hablando de las cuestiones materiales, dice: o serán añadidas. El problema es cuando hay gente que cambia la nomenclatura y busca las cosas materiales y se aleja del reino de Dios por esas cosas materiales. Así que dice: a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, en la iglesia que estamos hablando. Filipos, no lo había dicho, pero déjame darte este dato, no es un dato muy relevante, pero el nombre significa amante de los caballos. Filipos, Fileoipos, aquel que ama los caballos. Por eso no te lo di antes, porque no es muy relevante. Pero esta gente no era amante de caballos, pero sí eran amantes de Jesucristo. Y dice: a todos los santos que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Y es interesante que esta es la única carta que une a los dos grupos en la salutación de la iglesia. En otras ocasiones habla a los pastores o a los obispos. Algunos mencionan a los que sirven. Pero aquí está hablando de esas dos entidades que Dios ha puesto en la iglesia, que no son los jefes, sino que son los siervos. Y cuando se habla del término obispos, el término es episcopo, alguien que está para supervisar. Y evidentemente está hablando que en Filipo habían varios pastores. E incluso no era que, como muchos creen, que era un solo pastor por la iglesia, sino que en las iglesias, además del pastor, había otros como él que también podían ser pastores. Y por eso habla a los pastores de Filipo, ¿verdad? Dice: y a los diáconos. El término pastor evidentemente es un don espiritual. Es algo que Dios pone en su iglesia, es algo que Dios pone en los hombres de su iglesia para que sean fieles a la palabra del Señor. Tanto así que si nosotros vamos a 1 de Timoteo 3, a Tito, a capítulo 1, 5, verso 5 en adelante, vemos las calificaciones. Y ojo con esto, porque el pastor es un don espiritual, pero al ser un don espiritual tiene requisitos y calificaciones que usted tiene que ser fiel. Te lo pongo de esta manera: alguien dice: tengo el don,
Pero si es un mujeriego, usted no aplica para ser pastor ni para hacer nada. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque uno de los calificativos del pastor es marido de una sola mujer. Soy pastor, pero usted es un pendenciero y usted está fajado con todo el mundo. No clasifica para ser pastor. ¿Por qué razón? Porque dice no pendenciero. Por eso es que cuando Pablo está escribiendo a los pastores, amados hermanos, aunque no estoy hablando en primera persona, pero ore por sus pastores, siga orando por sus pastores. Siga orando por los pastores también, por aquellos que un día te pastorearon, o aquellos que conociste, o incluso aquellos que conocen, que quizás hoy no son tus pastores, pero son pastores también, porque es un llamado al cual el diablo ataca con tanta agresividad, pues sabe que cuando un hermano en la congregación es sucumbido, ¿verdad?, y es sacudido, el testimonio de la iglesia se afecta, pero cuando es un pastor el que es sacudido, el testimonio de la iglesia es doblemente afectado. Por eso es que tenemos que orar por nuestros pastores, como también dice acá, por los diáconos. ¿Recuerda cómo surge el término, o más bien el oficio de los diáconos? ¿A quién se le ocurrió eso? No es como nosotros hoy que en nuestras congregaciones tenemos muchos nombres, muchos ministerios y muchos oficios. No estoy diciendo que sean malos, pero ninguno de ellos evidentemente puede reemplazar el de los pastores y el de los diáconos. Pero recuerda en el libro de los Hechos, Pedro está predicando, se convierte en 5,000. Pedro está predicando, se convierte en 3,000, empiezan a convertirse cientos de cientos, y una de las cosas que los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. ¿Servir a las mesas era malo? No, evidentemente no, pero los apóstoles dijeron, necesitamos hombres, y cuando se da la característica, dice que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que sirvan al Señor, ¿verdad? Cuando se habla de lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, una de las cosas que esto nos muestra a nosotros es que aunque el diaconado es servir a las mesas y es el servicio, tiene que ser también de hombres santos. Y ojo, porque a diferencia de los pastores, que solo se usa en términos masculinos para hablar del ministerio del pastor, para los diáconos se menciona en Hechos 16 una diaconisa llamada Febe, e incluso en el mismo pasaje de 1 Timoteo 3, cuando está definiendo los diáconos, habla ahí de mujeres. Lo que muchos entendemos, yo lo entiendo así, lo veo incluso claro en la Escritura, que también hay diaconisas que ejercen este ministerio. Ahora, ojo con esto, porque es lo que Dios ha establecido para cuidar y proteger a su iglesia. Claro que nosotros bautistas tenemos presidenta de la intendente de escuela dominical, y eso no es pecado, porque al final esas son personas que están ejerciendo servicio en la congregación, que no están ejerciendo de pastores en la congregación, pero están ejerciendo el servicio. Ahora, lo que Dios estableció y lo que Pablo le está recordando a esta iglesia como las bases fundamentales, le dice aquellos que están, dice a los santos. Es interesante que no menciona primero a los pastores y a los diáconos, sino que menciona primero a la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque una de ellas es porque los pastores y los diáconos también son de los santos de la iglesia, hermano. También nosotros somos miembros de la iglesia. No somos jefes, no estamos en otro rango. A mí me duele el corazón, porque yo sé que hay denominaciones, no las voy a mencionar por cuestión de ética, pero hay denominaciones hoy que usted ve y que al pastor nadie le puede llegar. No se le puede llegar, hay que pedir hablar con secretarias y no sé quién, y que el que sé yo, que el reverendísimo, que el que sé yo, que el superministro, que esto, ¿qué cosa es? Esto es lo que está viviendo el evangelio hoy. Gente que está tan lejos de la Biblia que se olvidaron que una de las cosas que tenía Jesús, que siempre la gente estaba apretando, porque siempre estaba entre la multitud. Así que cuando Pablo está diciendo a todos los santos, habla de los creyentes, aquellos que hemos sido llamados por Jesucristo, y cuando habla de los obispos y habla de los diáconos, está hablando de dos ministerios que nos muestran un ejemplo para que si nosotros como iglesia hoy vamos a establecer otros ministerios, nunca denigren este, y que si van a tomar un ejemplo que sea el de este. Porque te pongo un ejemplo: el pastor, marido de una sola mujer, pero ¿y el cristiano? Y el que está sirviendo al Señor, no como pastor, pero sí como miembro de la iglesia, ¿de cuántas mujeres tiene que ser marido? De uno igual. Es decir, que este es el ejemplo, y Pablo lo especifica porque está hablando de aquel que está frente a la congregación. Pero ese ejemplo igual tiene que estar en la congregación. El pastor no puede ser pendenciero, que esté bajado con todo el mundo, pero el creyente también. Entonces, cuando nosotros hablamos es, como la Biblia dice, aquellos que se encargan de predicar y enseñar sean tomados por dignos ¿de qué?
de doble honor. Qué interesante que esa palabra honor, timí, se usa tanto para honra como para beneficios materiales. Yo le decía a alguien hace algún tiempo, yo no creo que nosotros los pastores servimos a la iglesia por lo que nos pagan. No lo hacemos por lo que nos pagan, lo hacemos por amor. Por eso, porque alguien me decía, ¿y tú? ¿Y si el día de mañana y te vas a un lugar y te vas a otro? Yo le decía, yo lo único que sé, que desde que comencé a servir al Señor jamás lo hice por un salario, porque yo he entendido lo que es la diferencia entre un asalariado, alguien que pastorea por un dinero, alguien que simplemente lo hace por servir a Dios. Y escuchen, y no me quejo, porque hasta ahora el Señor ha sido mi sustento, el mío y el de mi casa. ¿Por qué? Porque yo estoy atendiendo y pastoreando su iglesia. Y que uno tiene errores y defectos, claro que sí, pero cuando uno está en las manos del Señor y cuando tú te pones en las manos del Señor y dejas que el Señor sea tu sustento, nunca vas a hacer nada para alejarte de Dios por buscar sustento. Todo lo contrario. Pablo dice a los santos en Cristo Jesús, están en Filipos con los pastores y los diáconos. Y terminamos entonces con el saludo. Y usted dice, y solo hemos leído un versículo. Riquezas espirituales, grandes riquezas espirituales en un saludo. Y por último, ¿cuál es el saludo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Cuáles son los saludos cristianos más populares? Dios te bendiga. Dios te bendiga. A veces usamos bendiciones, bendiciones miles. ¿Saben cuál era el saludo de Pablo? Gracia y paz. De hecho, últimamente, Octavio, con los predicadores que hemos hablado de él, uno también, ¿por qué no nos parecemos un poco más a Pablo en él? Ojo, nadie salga diciendo, el pastor dijo que ahora está en pecado todo aquel que dice bendiciones miles, porque eso no está en la Biblia, no tiene que ver. Pero fíjense cómo saludaba el apóstol, cómo era el saludo a las iglesias. Gracia y paz. Gracia y paz. Hay otra carta que dice gracia, paz y misericordia. ¿Por qué gracia? ¿Por qué paz? Miren, porque si no es por la gracia de Dios, usted no puede ni saludar ni decir nada referente al Evangelio. ¿Qué es la gracia? Rápidamente, la definición de gracia es ese favor inmerecido. ¿Qué favor inmerecido? Que tú y yo éramos pecadores, estábamos perdidos, destinados camino al infierno. Y el Señor, por su gracia, por su favor inmerecido, algo que tú y yo no hicimos nada para alcanzarlo. Y si hicimos algo, lo único que hicimos fue pecar. Por eso que su gracia resalta su esencia, su santidad, su poder, su justicia, y pone a un lado nuestra maldad. Por eso que es gracia. Si tú y yo no podemos parar hoy delante del Señor, es por su gracia. Si tú hoy puedes salir de este lugar y regresar a tu casa y decir en cualquier lugar que eres cristiano, es por su gracia. Si tú hoy estás sirviendo al Señor y estás pasando por momentos difíciles, pero te encuentras en una situación bien crítica, recuerda, ¿quién te llamó? Fue Dios por su gracia. Si Dios te ha llamado por su gracia tiene todo lo que necesitas para sustentarte, mi amado hermano. Porque es por su gracia. Cuando tú dices que yo no puedo más, de eso se trata la salvación. Que tú no puedes. Es que ya no tengo fuerza. De eso se trata la gracia de Dios, que no es con la tuya, es con la fuerza de Él. Fíjense, gracia. ¿Y qué provoca esa gracia en nosotros? Paz. Charis es lo que se usa para gracia. Charis o cari, el nombre caridad, que habla ahí de gracia. Y paz, que es Irene. ¿Tenemos alguna Irene entre nosotros? Irene es paz. Y qué hermoso que dice gracia y paz. Hermano, ¿cómo experimentar en un mundo de guerra y un mundo de aflicción la paz? Solo por medio de Cristo. ¿Recuerdan el tema general de la carta? Cristo es el centro de nuestras vidas. No puede haber paz en nuestras vidas si no está Cristo primero en ella. Déjame decirte esto. Jesús, en uno de los momentos más difíciles, le dijo a sus discípulos, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo da la paz? Por medio de la guerra. El mundo invade a bombazos hoy a otro país. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar la paz. Y dice el Señor, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.
Recuerda, como dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, el Señor, en el paquete de la salvación, nos ha dado su paz. Pastor, pero yo no tengo paz. Las preocupaciones a veces nos hacen olvidar o desenfocar en quién está nuestra confianza y nuestra seguridad. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Dice, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Miren, mis amados hermanos, la única forma que nosotros podemos ver en esta bendición algo incomparable es porque todo lo bueno, todo lo que tú y yo necesitamos, la gracia y la paz que necesitamos, viene de nuestro Dios. Porque el mundo hoy no tiene paz. Porque el mundo hoy no tiene gracia, es decir, no tiene misericordia, otro de los elementos que podemos ver relacionados con esta. ¿Por qué? Porque si Cristo no está en la vida, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un presidente que no tiene a Dios en su corazón? ¿Qué podemos esperar de gobernantes que no tienen a Dios en su corazón? ¡Nada bueno! ¿Qué podemos esperar de un jefe de familia que no tiene a Dios en su corazón? ¡Nada bueno! Porque incluso aunque con sus esfuerzos trate de mantener un orden o trate de mantener algo bueno, falta lo principal. Falta Dios, hermano. Falta Dios. Y así debería ser en nuestras vidas. Cada día recordar que su gracia y su paz están con nosotros por medio de Cristo. Terminamos entonces. Riquezas espirituales detrás de un saludo. Una credencial digna de llevar. Una posición digna de tener. Una bendición digna de vivir. Lo mejor comienza después de estos versículos. Y esto yo creo que es insuperable. Un simple saludo nos recuerda a nosotros que si no es por Jesucristo, ¿qué sería de nuestras vidas? La siguiente predicación estaremos hablando desde los versos 3 al 11. Y les animo a que puedan leer, estudiar durante la semana. Saca un espacio, porque si tienes el tiempo para ello, lo que tienes que sacar. Saca un espacio para leer estos versículos. Y vamos a estar hablando bajo el tema cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Estamos en tus manos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque solo podemos ser tus siervos, porque Cristo, tú eres nuestro dueño. Gracias, Señor, porque somos santos, porque tú eres nuestro santificador. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado y tu paz nos ha dominado, porque tú eres nuestro Dios. En tus manos estamos y te pedimos, Señor, que durante estos domingos, por medio de esta carta, que muchos la saben ya quizás hasta de memoria, podamos una vez más ver ese pasaje cumplirse de tu palabra. Tu palabra es como ríos de agua viva, Señor. Que tu Espíritu, que ha hablado a nuestras vidas en esta mañana, nos continúa hablando por medio de tu palabra. Y la gloria, Señor, solo es para ti. Ayúdanos, ya la hemos escuchado, ahora ayúdanos a vivirla, Señor, y a compartirla con otros. En el nombre de Jesús, gracias por estas riquezas espirituales detrás de este saludo. Amén. Amén.